Muy bien. ¿Qué es la esclerosis sistémica? Es una patología que se caracteriza por el endurecimiento progresivo de los tejidos del organismo. Es un endurecimiento por aumento del tejido colágeno que se va depositando en los distintos tipos celulares y en los tejidos correspondientes y que va a producir un endurecimiento de todos los tejidos del cuerpo. Esta imagen que estamos observando es la típica facies del paciente con esclerosis sistémica. También se la denomina como facies de pajarito, en vista de que la cabeza parece que se hubiera hecho más pequeña y a pesar de la edad joven que tiene esta imagen, esta persona, se ve como la piel ha sufrido un proceso de envejecimiento bastante marcado que se manifiesta por estas arrugas en la zona de los maxilares, llegando hasta el maxilar superior y llegando hasta el maxilar inferior. O sea, la cara aparenta más edad de la que realmente la paciente tiene. Vamos a definir a la esclerosis sistémica como una enfermedad crónica, multisistémica, porque llega a comprometer a varios órganos, a varios sistemas del organismo al mismo tiempo. Tiene una etiología todavía desconocida, pero como la mayor parte de las patologías reumatológicas, se hipotetiza la situación de que pueda tener un origen genético. Se caracteriza por anormalidades estructurales y funcionales en los vasos sanguíneos, principalmente en vasos sanguíneos pequeños, en los capilares sanguíneos, con lesión del endotelio vascular, fibrosis de los capilares sanguíneos, lo cual obviamente va a llevar a una disminución del aporte sanguíneo, que también se va a acompañar de fibrosis progresiva de la piel y de órganos internos. Es una enfermedad que se reporta entre 50 a 300 casos por cada millón de habitantes. La incidencia entre 2.3 hasta un 22.8 casos por cada millón de habitantes. Y es una patología que con mayor frecuencia compromete a las mujeres, a una relación de 3 a 1 en relación a los varones. Tiene un grupo etario de riesgo entre los 30 hasta los 50 años. Y como les decía, hay una susceptibilidad genética donde se indica que la posibilidad de tener la patología con antecedentes familiares de la misma está alrededor de un 1.6%. Para el desarrollo de la enfermedad y para la presencia de la sintomatología clásica, se deben tomar en cuenta factores, inicialmente de tipo ambiental y principalmente los factores genéticos. La interrelación que exista entre ambos tipos de factores serán los que van a determinar la presencia de la enfermedad, la presencia de la sintomatología clásica y por ende la presencia posteriormente de las complicaciones, que son las que en última instancia ponen en riesgo la vida del paciente. La clasificación vamos a denominar a la esclerosis sistémica como aquella que llega a comprometer a varios órganos y varios sistemas al mismo tiempo. Y hay otra variante que es la esclerosis localizada, también llamada morfea o lineal, donde el compromiso es en zonas bien puntuales del organismo. No compromete a varias zonas, sino a segmentos pequeños o órganos específicos a nivel intraabdominal o intratorácico. Y
Otras variantes de la esclerosis sistémica podemos mencionar a la fascitis eosinofílica, a la que es mediada por sustancias químicas, y a los síndromes esclerodermiformes, que son ya patologías de orden dermatológico. Estos ya se estudian en la dermatología. La que vamos a hablar hoy, la esclerosis sistémica, se denomina difusa, con un gran compromiso visceral, que tiene un compromiso de las vísceras en un gran número. La esclerosis sistémica se estudia dentro de una patología muy marcada, muy especial, que se denomina el síndrome de Crest. Y acá tenemos el significado de esta palabra, Crest, cuyas iniciales son las características propias de esta enfermedad. La C significa calcinosis, que ya hemos hablado en alguna oportunidad de esta situación, el acúmulo de cristales de oxalato de calcio, sobre todo en la zona subepidérmica. La R significa fenómeno de Raynaud, que lo vamos a ver ahora. La E está referida a esófago, donde hay una esclerosis esofágica. La S es la esclerodactilia o el endurecimiento de los dedos. Y la T, la presencia de telangiectasis. De todas estas características, la alteración a nivel esofágico, con una esclerosis esofágica, un endurecimiento del esófago, será la característica clínica más llamativa, que también se puede acompañar de hipertensión arterial pulmonar. La esclerodermia localizada o esclerosis localizada va a llegar a comprometer a zonas muy marcadas a nivel de la piel. Vemos algunas imágenes, acá llama la atención, por ejemplo, la imagen superior derecha, una lesión con endurecimiento de la piel, pero bien marcada. Acá vemos otra a nivel abdominal, y a nivel de las rodillas, fíjense esa imagen, esas dos imágenes, donde se observan como puntos blancos, como un punteado blanco bien marcado en las caras anteriores de la rodilla, que son las características de la calcinosis. La esclerosis sistémica también puede acompañarse de manifestaciones cutáneas, como el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Es un proceso en el cual, en primera instancia, se va a presentar una vasoconstricción muy marcada de los vasos sanguíneos que llevan la circulación hacia los dedos de la mano, ocasionando estas imágenes donde las porciones distales de los dedos cambian a una coloración bastante llamativa, que es un color blanquecino, como una anemia severa, pero esto por una vasoconstricción intensa que está impidiendo la normal circulación hacia las zonas distales de los dedos. Esta vasoconstricción posteriormente se continúa con una vasodilatación, lo cual va a ocasionar nuevamente la coloración normal de los dedos, pero posteriormente esta vasoconstricción o esta vasodilatación llega a intercalarse con un nuevo proceso de vasoconstricción severa, produciendo cianosis. O sea, los dedos inicialmente son de una coloración muy clara y posteriormente bastante oscura, con presencia de cianosis distal. Este fenómeno de Raynaud se produce por la alteración que presentan los vasos secundarios a la esclerodermia, y son características clínicas que se van presentando con periodos de remisión y exacerbación. O sea, se presentan durante un lapso de tiempo y posteriormente desaparecen para posteriormente volver a aparecer. Otras características que se puede presentar son las úlceras digitales, como vemos en esta imagen, ¿no? La presencia de ulceraciones a nivel del pulpejo de los dedos, con compromiso también del lecho ungueado.
Acá vemos un lecho ungueal, pero con los capilares bastante dilatados, lo que está ocasionando microhemorragias en esta zona cutánea adyacente al lecho ungueal. También se llega a tener en los casos de esclerosis sistémica compromiso pulmonar, que se caracteriza por hipertensión arterial pulmonar, lo cual a la larga lleva a compromiso del funcionamiento tanto de los pulmones como del corazón. Se puede llegar a presentar un compromiso renal, pero en circunstancias muy marcadas, o sea, la afectación renal realmente es bastante rara. Y la característica de esta enfermedad, ya de manera en el estudio laboratorial, será la presencia de anticuerpos anticentrómero. Son anticuerpos que van a ir a actuar y van a lesionar directamente a los centrómeros celulares. El fenómeno de Raynaud, que lo habíamos mencionado ya previamente, posteriormente en esos periodos de remisión puede acompañarse de edema de los dedos, ¿no? Como vemos acá, esta imagen de la derecha, que muestra dedos bastante edematizados en lo que en la semiología se conocen como dedos en salchicha, por la forma típica que adoptan estos dedos. En el compromiso cutáneo que tiene la esclerosis sistémica puede llegar a sobresalir el hecho del endurecimiento de zonas bastante concretas de la piel, como sería a nivel torácico o abdominal, y que posteriormente puede ir diseminándose hasta volverse una esclerosis bastante marcada. Obviamente que la clínica para la presencia de estas características sintomatológicas estará mediada por la evolución que tenga la enfermedad, estará determinada porque en algún momento este compromiso llega a ser difuso, llega a comprometer extensas zonas del cuerpo, y cuando llega a afectar a la cara, como hemos visto en la imagen inicial, en la lámina inicial de esta clase, es cuando el paciente recién se preocupa. Y esta situación del compromiso a nivel facial puede ya presentarse en etapas tardías. Como manifestaciones clínicas de esta enfermedad, podemos tener varias características que podemos denominar como síntomas generales, como la fatiga, debilidad muscular, pérdida de fuerza, astenia y adinomia muy marcadas, presencia de dolor a nivel de extremidades, sobre todo cuando el compromiso cutáneo es mucho más marcado a nivel de extremidades superiores o inferiores. Habrá presencia de dolor que puede presentarse tanto como dolor en reposo, pero sobre todo cuando el paciente está en algún tipo de actividad. Habrá también dificultad para poder conciliar el sueño y la presencia de las alteraciones a nivel de la piel, como hemos mencionado, que pueden iniciarse de manera localizada para posteriormente hacerse generalizadas. Fíjense la imagen de una paciente también de sexo femenino que tiene compromiso a nivel cutáneo en la cara. Se notan claramente las arrugas periorales, periorbitarias y a nivel de la frente, donde asemeja una edad mucho mayor de la que realmente tiene. Entonces se sufre un envejecimiento de la piel y un endurecimiento del tejido cutáneo que va a hacer que se presenten estas arrugas. El compromiso cutáneo va a tener dos fases.
la fase edematosa, que ya hemos mencionado como los dedos en salchicha, y posteriormente la fase atrófica, ya cuando la enfermedad está bastante avanzada en cuanto a tiempo de evolución, los dedos llegan a atrofiarse, o sea, llegan a endurecer en su contextura en cuanto al tejido cutáneo, el tejido subdérmico, el tejido muscular, todo el tejido que conforma los dedos, llegan a producir un proceso de endurecimiento, como les decía, por acúmulo de colágeno, y esto es lo que va a ocasionar que se vayan atrofiando poco a poco los dedos, e inclusive se puede llegar a tener dedos deformes, donde aparentan los dedos ser más pequeños en relación al tamaño de la mano. Parece que los dedos se hubieran encogido. No es que se han encogido, se han atrofiado. Y este es el daño que se va a ocasionar, pero en etapas avanzadas de la enfermedad. Para poder determinar una correcta evaluación del paciente, existe la escala de engrosamiento de Rodnan, que va a dividir a los grados de endurecimiento de la piel en 4. Un grado 0, donde la piel es normal. Grado 1, donde ya se observa piel engrosada. Grado 2, donde hay un engrosamiento de la piel que no permite pellizcar la piel. No podemos agarrar entre dos dedos y pellizcar la piel. Y el grado 3, que es el más avanzado, donde el engrosamiento de la piel no permite ni siquiera mover la piel. Porque si miren, en este momento les solicitaría que a nivel del dorso de la mano, con uno de los dedos, puedan hacer movimientos circulares, de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, y vemos que la piel se mueve, porque es flexible. En los casos de la esclerosis, el endurecimiento de la piel está ocasionando que la piel esté tan dura que ni siquiera puede moverse. Ese es el grado 3 en la escala de Rodnan. Las áreas anatómicas que deben ser evaluadas con esta escala son 17 zonas, donde tenemos zonas centrales como la cara, el tórax y el abdomen, y las zonas bilaterales, que son las que corresponden a las extremidades. A cada una de las zonas se le debe dar una puntuación, y la puntuación máxima que podemos llegar a obtener es de 51 puntos. Se utiliza en la escala de Rodnan esta gráfica para poder indicar la esclerosis que podemos encontrar en cada uno de los segmentos. Acá vemos a la cara, tórax, brazo, antebrazo, muñeca, abdomen y los segmentos correspondientes a las extremidades inferiores. Debemos evaluar, puntuar a cada uno de estos segmentos de acuerdo a la característica que tenga la piel, y como hemos indicado, máximo una puntuación de 51 puntos. ¿Cómo vamos a diferenciar los grados de Rodnan? Tenemos acá la gráfica en el lado derecho. La que está con la letra A es piel normal, que se puede pellizcar, se puede mover. La imagen B nos indica un endurecimiento ya de los dedos de la piel, mucho más marcado en el grado C, donde es mucho más difícil poder pellizcar. Y el grado D o grado 3 en la imagen D es aquella que se considera ya con un endurecimiento tan marcado que la piel está fija a planos profundos. Por lo tanto, para evaluar el compromiso cutáneo de la esclerosis sistémica, debemos utilizar la escala de Rodnan con la gráfica que estamos viendo acá. La presencia de úlceras digitales con diversas presentaciones, como vemos en estas dos imágenes, se presentan justamente por la lesión de los capilares,
lesiones, a veces hasta microlesiones de los capilares sanguíneos, que van a ocasionar distintos tipos de alteraciones en la irrigación sanguínea. Y la presencia de las úlceras estará mediada por el grado de compromiso de los capilares sanguíneos. Estas úlceras digitales pueden llegar a presentarse en más del 50% de los pacientes. Tienen una etiología multifactorial, pero el principal punto a tomar en cuenta es justamente la presencia de las úlceras por lesiones del endotelio de los microcapilares. Es más frecuente en los pacientes que tengan la esclerosis sistémica y además que presenten el fenómeno de Raynaud. Como toda úlcera, por compromiso de los receptores dolorosos que se encuentran en la piel, se va a producir dolor. El dolor llega a ser tan intenso que que amerita, inclusive, como tuve alguna vez un caso, de la necesidad de utilizar derivados opiáceos para el control del dolor. Esto no se controla con paracetamol, no podemos controlar el dolor dándole diclofenaco o dándole ibuprofeno. Ya debemos pensar en analgésicos mucho más efectivos, mucho más fuertes, como el tramadol o inclusive la morfina, por el intenso dolor que se produce. Otra de las posibilidades en cuanto a las complicaciones es la sobreinfección, como es una solución de continuidad que pone en contacto al tejido con el medio ambiente. Hay una gran probabilidad de presentarse además una sobreinfección bacteriana. Estas lesiones van a producir limitación para los movimientos, tanto activos como pasivos, y se puede producir la resorción digital. Fíjense, este dedo justamente tiene ese compromiso. Se ha reabsorbido el tejido distal a la úlcera, porque esta es la uña, esta parte distal es la uña, pero el resto de la falange prácticamente ha desaparecido. Se ha producido reabsorción del tejido secundario a esta lesión ulcerosa, y si la úlcera ingresa profundamente en el interior del tejido del dedo, puede llegar a comprometer a la parte ósea produciendo osteomielitis. Estas úlceras son de difícil tratamiento, no solamente amerita curaciones, sino también un tratamiento antibiótico, pero inclusive este tipo de medidas terapéuticas no llega a ser favorable en la evolución del paciente, y en el mayor número de casos lamentablemente se llega a la ablación, o sea, a la amputación de los dedos. ¿Qué pasa si no se hace la amputación de los dedos? Que el proceso infeccioso, de ser localizado, puede convertirse en sistémico y llevar al paciente a un cuadro de sepsis. Y si ya un paciente está en sepsis, está un empujoncito de que puede entrar en un cuadro de shock séptico, lo cual pone en riesgo su vida, ¿no? Entonces esa es la indicación o el motivo por el cual a un paciente con estas úlceras que no se logren controlar, lamentablemente se les tendrá que amputar los dedos comprometidos. Vean el fenómeno de Raynaud, ya explicado previamente. Una primera fase con palidez, que usualmente no es de todos los dedos, ¿no? Puede comprometerse uno o dos dedos simplemente, pero tenemos una etapa de palidez por la vasoconstricción severa, que se acompaña posteriormente de cianosis distal, y una cianosis muy marcada. Fíjense, acá parece que los dedos hubieran sido empapados en tinta, ¿no? Por la coloración violeta que tienen, por una hipoxia severa, por una vasoconstricción severa. Y posteriormente la vasoconstricción se acompaña o se prosigue de vasodilatación, lo cual producirá rubor. Ya los dedos ya tienen una circulación mucho mayor de la usual y por lo tanto tienen esa coloración rojiza mucho más marcada.
Y este fenómeno posteriormente vuelve a la etapa inicial de palidez, cianosis y rubor. Son las tres etapas que tiene el fenómeno de Raynaud. Y acá vemos otras características, otras presentaciones de una úlcera digital con un compromiso importante de la falange distal. Una úlcera en el lecho subungual que ha producido gangrena de esta zona, y la amputación, les decía, la reabsorción que tiene el tejido distal a las úlceras, justamente por el proceso de vasoconstricción, ulceración, infección, se reabsorbe, llega a reabsorberse el tejido y se puede producir la reabsorción completa de los dedos, como este caso de autoamputación, porque así también se lo denomina a esta situación de reabsorción de tejido como autoamputación. Pero ya también les indiqué que si el proceso no se logra controlar, deberá ser sometido a una ablación de los dedos, tratamiento que lo hace el traumatólogo. El fenómeno de Raynaud, por lo tanto, tiene tres fases. La fase pálida, por vasoconstricción severa, que produce inclusive zonas de isquemia. Fíjense aquí el nivel de los dedos, no son todos los que están comprometidos con la fase pálida. Aquí también vemos en la mano, solo son 3 de los 5 dedos. Se acompaña posteriormente de una fase cianótica por hipoxia tisular, que llega a comprometer el pulpejo de los dedos. Estos mismos dedos que antes estaban blancos, ahora se tornan violetas o morados. Y finalmente una fase hiperémica por una vasodilatación también muy importante, que llega a producir un aumento mayor de la circulación a nivel de los dedos, mucho más de lo que se debería tener en condiciones normales, ¿no? Y posteriormente esto vuelve al punto de inicio para empezar nuevamente con la fase pálida. La presencia de las tres fases se puede presentar en un 45% de los pacientes, y el otro 55% solamente la fase pálida y la fase cianótica. Entonces, no todos los pacientes llegan a presentar las tres fases como tal, a veces solamente 2 de estas, las 2 primeras, la pálida y la cianótica. Algunos otros ejemplos del fenómeno de Raynaud: fase pálida con compromiso de los 4 dedos, pero sobre todo de los 3 últimos, dedo medio, dedo anular y dedo meñique, mucho más marcado que el dedo índice, donde la lesión es menor. Acá sí se ve la fase pálida comprometiendo por completo los 4 dedos. La fase cianótica en los 4, bueno, en este caso en los 5 dedos. Y como esta fase cianótica posteriormente llega a producir las ulceraciones, o sea, con un proceso de cianosis por hipoxia celular que lleva a isquemia y posteriormente a necrosis, a muerte del tejido celular. Esta situación es la que es el punto de partida, o puede ser el punto de partida para la presencia de las úlceras digitales. Esta manito, así como la vemos, realmente tiene muy mal pronóstico. Sobre todo este dedo ya comprometido con la úlcera. Vemos la parte central de color negro. Ese ya es tejido necrótico, tejido muerto. Esta úlcera difícilmente va a cerrar. Y como la cianosis es muy marcada en los 3 dedos que estamos observando acá, en las porciones distales, y con la presencia de estas lesiones ya en los otros 2 dedos como úlceras iniciales, entonces estos dedos van a llegar a presentar úlceras similares a estas, ya con tejido necrótico, tejido muerto, la lesión del endotelio vascular prácticamente irreversible. Entonces, por eso les digo, esta manito tiene un muy mal pronóstico que va a requerir inclusive la amputación. Estas úlceras, si no se controlan, se sobreinfectan en un periodo muy corto de tiempo y pueden llegar a tener casos o derivar a casos de sepsis y posteriormente
de shock séptico. Esta es la calcinosis propia del síndrome de Crest, ¿no? La C de Crest significa calcinosis. El depósito de cristales de oxalato de calcio, pero en zonas blandas. Acá tenemos por debajo de la piel, en las zonas subepidérmicas, comprometiendo desde la parte del codo, dirigiéndose a toda la longitud del antebrazo, ¿no? Son depósitos de calcio con el posterior o con el consiguiente endurecimiento, ¿no? de este tejido por la presencia del calcio, que es como pedacitos pequeños de hueso que estuvieran debajo de la piel, propia del síndrome de Crest. Manifestaciones extracutáneas que se pueden presentar en la esclerosis sistémica. Como ven en la imagen, podemos llegar a presentar, o el paciente puede llegar a presentar, manifestaciones a nivel del aparato gastrointestinal, pulmonar, renal y cardíaco. Sobre todo estos cuatro son los más comprometidos, y en menor proporción a nivel musculoesquelético, neuromuscular o genitourinario. De todos estos, el compromiso al aparato gastrointestinal y al aparato respiratorio son los más usuales, los que se presentan en el mayor número de pacientes y los que también representan un mayor compromiso de la enfermedad con un peor pronóstico. A nivel gastrointestinal, el esófago es el lugar que se compromete en el 90% de los casos. Se va a producir un endurecimiento del tejido de la capa muscular y del tejido que conforma el esófago, ocasionando un endurecimiento y rigidez del esófago que lleva a situaciones de alteraciones de la motilidad propia del esófago. Estas alteraciones se van a producir por el compromiso vascular, igual, idéntico al que hemos visto en los dedos, pero también por un compromiso a nivel de los nervios parasimpáticos, que son los encargados de dar la inervación a la musculatura lisa del esófago, impidiendo que el esófago pueda moverse adecuadamente, porque se ha producido el fenómeno de la fibrosis con el consiguiente endurecimiento del esófago. La sintomatología de las manifestaciones gastrointestinales: reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un 77% aproximadamente de los pacientes, y otra sintomatología también en un porcentaje bastante importante: la pirosis, la odinofagia y la disfagia. Acá debemos hacer un recuerdo de lo que seguramente han aprendido en semiología, la diferencia entre odinofagia y disfagia. Disfagia se llama la dificultad para deglutir, solo dificultad, y la odinofagia es el dolor que se produce al momento de la deglución. Otras manifestaciones, pero atípicas, del compromiso gastrointestinal serán el dolor precordial, que puede asemejar a un proceso de cardiopatía isquémicas, asemejar a lo que es un infarto de miocardio. La presencia de singulto, ¿no? El singulto es el nombre correcto que se le debe dar al hipo. En lugar de decir hipo, el término correcto es el de singulto. Y la sensación del famoso globo esofágico. Es esa sensación en la zona precordial o retroesternal que presentan los pacientes, que nos indica como si se hubiera tragado un globo, pero inflado. Tiene esa sensación de cuerpo extraño en el interior del esófago. Esto se presenta por la lesión que existe a nivel de la capa muscular, de la capa fibrosa o de la capa, del mucosa del esófago, por el proceso inflamatorio severo que se presenta,
y se puede llegar a presentar cierta dilatación del esófago, que es lo que ocasiona en el paciente esa sensación de globo esofágico. Como complicaciones a esta patología se puede tener la esofagitis, podemos tener casos de esofagitis, de esófago de Barrett, se puede tener lesiones que lleguen a comprometer tanto a la mucosa esofágica que de igual manera como a nivel de los dedos pueden producirse zonas de isquemia, necrosis y posterior formación de úlceras esofágicas. Cuando se presentan estas lesiones, se tiene un mayor riesgo de que deriven en un cáncer esofágico. El porcentaje de pacientes que secundarios son esclerosis sistémica derivaron a un cáncer maligno de esófago es bastante amplio, ¿no? El riesgo de los pacientes es mucho mayor cuando presentan la esclerosis. Puede haber infecciones secundarias, sobre todo si la lesión de la mucosa es muy marcada o la presencia de las ulceraciones, para una sobreinfección bacteriana o inclusive micótica. La presencia de una candidiasis esofágica también es muy común en estos pacientes con esclerosis sistémica que tengan compromiso esofágico. Y como complicaciones extraesofágicas tenemos las que se presentan a nivel pulmonar, sobre todo por aspiración, por broncoaspiración, ese es el término, por broncoaspiración del reflujo que puede estar saliendo del estómago, llega a faringe y en lugar de salir por la boca ingresa a nivel de la laringe, tráquea y posteriormente hacia los pulmones, produciendo neumonía por broncoaspiración o como una reacción localizada de los bronquios, un proceso de broncoconstricción que dará sintomatología similar a la de los pacientes con asma. En situaciones más raras se puede producir el crecimiento de las vísceras, como vemos el caso de un megaduodeno. Esta imagen ha sido lograda gracias a un tránsito intestinal o radiografía varitada de aparato digestivo. Al paciente se le da vía oral bario diluido en agua para que degluta, y conforme el contraste va pasando por las distintas zonas del aparato digestivo se van tomando diversas placas radiográficas. Y como vemos acá, este es el estómago, la parte superior, vemos la salida hacia esta es la parte inferior del estómago, perdón, aquí tenemos a la válvula pilórica y el crecimiento desmesurado del duodeno. Este es el duodeno. Hagamos una comparación con las imágenes anatómicas normales que conocemos del duodeno. Acá el duodeno tuvo un crecimiento excesivo, sobre todo en diámetro, ¿no? Y posteriormente acá ya la parte final es una zona del intestino delgado posterior a la cuarta porción del duodeno. Bueno, entonces en resumen, en la esclerosis sistémica también se puede presentar el caso de megavísceras. Puede haber un megaesófago o, como el caso que estamos viendo, un megaintestino. El compromiso pulmonar de la esclerosis sistémica llega a ser tan marcado, produciendo fibrosis pulmonar pero severa, realmente severa, que compromete el funcionamiento pulmonar en más del 80% del parénquima de ambos pulmones, lo cual va a obligar al paciente a requerir apoyo de oxigenoterapia. La literatura internacional indica que un 20% de los pacientes van a requerir oxígeno suplementario de por vida y en forma permanente. O
sea, son los pacientes que deben vivir con su botellón de oxígeno al lado, porque caso contrario no pueden respirar, secundario al compromiso severo que se ha presentado a nivel del parénquima de ambos pulmones. La fibrosis pulmonar por endurecimiento del tejido del parénquima pulmonar es el que lleva a la hipertensión arterial pulmonar. La circulación sanguínea pulmonar se altera porque al estar endurecido el parénquima hay un obstáculo a la circulación de la sangre, lo cual va a producir aumento de la presión dentro de los vasos pulmonares y esto va a llevar a la hipertensión arterial pulmonar, que a la larga se complica a nivel cardíaco con una patología que seguramente ustedes ya la han conocido en cardiología, que se llama el cor pulmonar crónico, ¿no? Que es el daño a nivel de cavidades derechas del corazón secundarios a una patología crónica de los pulmones. Y el cor pulmonar crónico va a derivar en una insuficiencia cardíaca, con lo cual se pone en riesgo la vida del paciente. Es por eso que se indica que el compromiso pulmonar que tiene un paciente con esclerosis sistémica es la principal causa de muerte de los pacientes con esclerosis. Que sus úlceras deriven en un shock séptico, está la posibilidad abierta. Que el shock séptico sea la causa de muerte, también está abierta la probabilidad. Pero estos pacientes llegarán a fallecer en el mayor número de casos, sobre todo por el compromiso pulmonar y por ende por el compromiso cardíaco, las lesiones a nivel de pulmones y corazón que llegan a producir la insuficiencia cardíaca o la fibrosis severa de ambos pulmones como causas finales de fallecimiento. Este compromiso pulmonar aparece en el 70% de los pacientes con esclerosis sistémica. A mayor tiempo de evolución de la patología, mayor el porcentaje de daño pulmonar. Lamentablemente, la hipertensión arterial pulmonar no duele, no da síntomas. Y cuando se la diagnostica a través de una cateterización de las arterias pulmonares o algo mucho más efectivo, menos invasivo, que es una ecocardiografía, ya el problema está avanzado. Es por eso que al ser un diagnóstico lamentablemente tardío, este se convierte en la principal causa de fallecimiento. Cuando se tiene los pacientes con la hipertensión arterial pulmonar, podemos tener tres tipos de compromiso o tres patrones de compromiso pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar aislada, grave, pero sin fibrosis, solamente como aumento de presión en las arterias pulmonares. El segundo será la hipertensión arterial pulmonar, pero ya con fibrosis, en una etapa mucho más avanzada. Y la tercera etapa, ya la final, es el compromiso mixto, tanto por el compromiso vascular con la hipertensión arterial pulmonar, como con fibrosis del parénquima. Los pacientes que llegan a esta tercera etapa, fibrosis que se suma a la hipertensión arterial pulmonar, son los que tienen el peor pronóstico. Y haciendo un paréntesis acá, y para ver, pidiendo la participación de los estudiantes, ¿alguien puede indicarme qué tratamiento se da a un paciente con hipertensión arterial pulmonar? Seguramente en la materia de neumología han avanzado este tema. Hay un medicamento que actualmente se utiliza como tratamiento, muy aparte del corticoide, para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Alguien sabe cuál es el medicamento? Creo que era Viagra, doctor. El Viagra es el nombre común, comercial. ¿Cuál es su compuesto químico?
El nombre es sildenafil. Es el compuesto químico que tienen todos estos fármacos, cuyo representante más conocido es el famoso Viagra para la disfunción eréctil masculina, ¿no? ¿Por qué se utiliza el Viagra en los casos de hipertensión arterial pulmonar? Debemos ver cómo actúa para la disfunción eréctil. El sildenafil es un vasodilatador muy potente, y al ser vasodilatador va a producir un aumento de la llegada de sangre a nivel de los cuerpos cavernosos del pene, logrando la eyección. Por eso se utiliza para la disfunción eréctil. En los casos de fibrosis pulmonar se utiliza este medicamento por su potente efecto vasodilatador, que de alguna manera puede llegar a disminuir la presión que existe dentro de los vasos arteriales pulmonares. Entonces no se olviden, para la hipertensión arterial pulmonar, aparte del corticoide, otro medicamento que se utiliza es el sildenafil. El compromiso cardíaco. Ya les había mencionado que un paciente que llega a presentar fibrosis pulmonar va a derivar en hipertensión arterial pulmonar. Este paciente va a llegar a derivar en un compromiso de cavidades derechas del corazón, produciendo un cor pulmonar crónico. Como vemos en la imagen, este es el lado derecho del corazón, se observa cardiomegalia muy importante, a expensas de cavidades derechas, también hay crecimiento de cavidades izquierdas, pero este ya es un paciente con un compromiso cardíaco muy severo. Tiene cardiopatía mixta, porque tiene cardiomegalia, una miocardiopatía dilatada, que es el diagnóstico, y el otro diagnóstico es un cor pulmonar crónico. Y a pacientes que tengan compromiso cardíaco, signos de insuficiencia cardíaca, que seguramente se acuerdan de los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pacientes que llegan a cumplir estos requisitos para una insuficiencia cardíaca son los que tienen mal pronóstico. Lamentablemente, el tiempo de sobrevida de estos pacientes puede ser de un par de meses inclusive. Si además a esto se suman otros factores de riesgo cardíaco como obesidad, dislipidemias, tabaquismo, diabetes, obviamente que el tiempo de sobrevida puede ser inclusive mucho menor. Acá vemos las posibles lesiones o patologías cardíacas que se pueden presentar en un paciente que tenga esclerosis sistémica. Podemos tener enfermedad a nivel del pericardio, a nivel del miocardio. Podemos tener enfermedad coronaria aguda, que va a derivar en un infarto agudo del miocardio con la muerte súbita del paciente. Algunos tipos de arritmias o alteraciones en el sistema de conducción del corazón. Patologías valvulares, como es el caso de la cardiopatía reumática. Enfermedad arterial con compromiso inclusive a nivel de la aorta, con dilatación de la estructura de la pared de los vasos, con dilatación de las arterias. O podemos llegar a presentar o encontrar pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que es lo más común, que va a derivar en una patología cardíaca, o inclusive con hipertensión arterial sistémica. Y acá también quiero hacer un paréntesis, que es algo que les enseño a los estudiantes de varias materias y sobre todo también a los estudiantes de internado, que al referirnos a los pacientes que tengan hipertensión arterial, o sea, presión alta, donde sus valores de presión sistólica son, 150 y de diastólica 90. El indicar como diagnóstico
presión alta obviamente está mal, no es el término correcto, se debe indicar hipertensión arterial, pero hay que darle el apellido, es hipertensión arterial sistémica, la que se determina con el tensiómetro, y siempre debe tener este denominativo de sistémica para diferenciarla de la hipertensión arterial pulmonar, porque si ponen como diagnóstico en una historia clínica solamente como hipertensión arterial, yo no sé si se están refiriendo a la hipertensión arterial pulmonar o a la hipertensión arterial sistémica. Por lo tanto, tomen en cuenta eso para futuras circunstancias donde deban colocar diagnósticos a sus historias clínicas. En el compromiso a nivel del pericardio, la patología más severa que se puede encontrar es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco. O sea, la inflamación del pericardio puede producir pericarditis. La inflamación del pericardio con pericarditis puede producir derrame pericárdico. Y al estar el corazón envuelto en una bolsa como un globo de agua, no tiene el espacio suficiente como para poder contraerse y dilatarse en cada latido cardíaco, y eso se llama taponamiento cardíaco. Y este taponamiento cardíaco amerita drenaje para sacar el líquido pericárdico que está impidiendo que el corazón pueda moverse adecuadamente. Taponamiento cardíaco se convierte en una emergencia médica porque el paciente se nos puede morir en cuestión de minutos. Lamentablemente, el taponamiento cardíaco puede llegar a presentarse como la primera manifestación cardíaca de la esclerosis sistémica y puede llegar a preceder a la presencia de las lesiones cutáneas. O sea, realmente esta patología en la mayor parte de los casos llega a diagnosticarse tardíamente cuando ya las lesiones, sobre todo a nivel de las vísceras, está bastante avanzada. A nivel del miocardio se puede producir la lesión debido al espasmo vascular, igual que hemos visto en el fenómeno de Raynaud, con vasoconstricción severa, posteriormente vasodilatación, pero que comprometa el miocardio. Estos pacientes que tienen hipoxia a nivel del tejido miocárdico van a derivar en un infarto agudo de miocardio, inclusive que se puede presentar en pacientes con arterias coronarias normales, sin ningún tipo de alteración. O sea, no hay una alteración estructural de las arterias coronarias, pero la vasoconstricción severa por el fenómeno de Raynaud miocárdico es el que va a producir el infarto y posteriormente el fallecimiento del paciente. Las arritmias son lesiones más raras y también más benignas. Las más comunes son las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles tienen un tratamiento bastante sencillo, se da como medicación de primera elección la amiodarona, y con esto logramos controlar adecuadamente las extrasístoles ventriculares. O se pueden producir otro tipo de arritmias como la fibrilación auricular, el flutter auricular, diversos tipos de lesiones dependiendo del compromiso del sistema de conducción del corazón. Estas arritmias, a menos que sea una arritmia maligna con una fibrilación ventricular, no van a poner en riesgo la vida del paciente. Uno no se muere por extrasístoles ventriculares, no se muere por una fibrilación auricular, pero si es una arritmia maligna, eso sí puede poner en riesgo la vida del paciente. El compromiso renal en la esclerosis sistémica hemos indicado que es raro, llega a comprometer entre un 5 a 10% de los pacientes que presentan la esclerosis sistémica, pero a pesar de que
se presenta en un número pequeño de pacientes. Cuando se presenta a nivel renal, es una complicación muy severa. Se endurece todo el tejido renal, lo cual va a alterar el normal funcionamiento de las nefronas, y esto va a llevar obviamente a lo que es una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia renal crónica de origen renal. Es otra causa por la cual los pacientes pueden llegar a necesitar posteriormente el tratamiento de sustitución renal, que está dirigido a trasplante o a que el paciente reciba sesiones de hemodiálisis. El deterioro de la función renal se produce en un lapso muy corto de tiempo, entre 24 a 48 horas de iniciado la lesión renal, y el paciente va a presentar manifestaciones inicialmente de una insuficiencia renal aguda, o lo que se denomina ahora, ¿no?, injuria renal aguda, es el término actual. Y como en todos los casos de nefrología, la injuria renal aguda, de no corregirse en su momento, va a derivar a una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal crónica. Este compromiso renal, por lo tanto, es raro en pacientes con esclerosis, pero cuando se presenta, el daño que tiene es realmente muy marcado y otra posible causa de fallecimiento. Nuevamente quiero hacer hincapié en lo que es el síndrome de Crest, porque este síndrome de Crest resume las manifestaciones de los pacientes que tengan esclerosis sistémica: la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, la disfunción esofágica, la esclerodactilia con la presencia de las úlceras digitales y las telangiectasias. Las telangiectasias, o también llamadas arañas vasculares o spider vasculars, que son esas dilataciones capilares que se producen a nivel de la piel, que son lesiones a veces que simplemente son de tipo estético, pero si se relaciona o se suman al resto de las otras manifestaciones que estamos viendo en este momento, serán las que nos determinen o nos ayudarán a recordar cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con esclerosis sistémica. Entonces, memoricen lo que es el síndrome de Crest: calcinosis, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Como en la mayor parte de nuestras patologías, los de Euler nos han complicado la vida porque nos están dando criterios para diagnosticar la esclerosis sistémica. Acá tenemos a las variables que se deben tomar en cuenta, como el engrosamiento cutáneo de los dedos de ambas manos, que se extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas. Criterio suficiente para poder diagnosticar la enfermedad, porque nos da un score de 9, y para diagnosticar la esclerosis se requiere de una puntuación igual o superior a 9. Otros criterios a tomar en cuenta: el engrosamiento cutáneo de los dedos, lesiones a nivel de los pulpejos, esas úlceras digitales que también se llaman lesiones en mordida de rata, así tal vez lo lean en alguna otra bibliografía, las lesiones en mordida de rata, que son típicas de las úlceras digitales. Presencia de telangiectasias, capilaroscopía, que es un procedimiento muy especializado donde se realiza una observación microscópica de los capilares, donde se los observa lesionados. La presencia de hipertensión arterial pulmonar o de enfermedad pulmonar intersticial, presencia del fenómeno de Raynaud, y las alteraciones laboratoriales, como son la presencia de los anticuerpos típicos de la esclerodermia, como son los anticuerpos anticentrómero
los anti-topoisomerasa y los anti-RN polimerasa. Estos 3 estudios laboratoriales son los que nos ayudan en el diagnóstico de la esclerosis sistémica. Cada uno de ellos con una puntuación, debemos sumar los puntos que encontremos y el diagnóstico de esclerosis se dará con un resultado igual o mayor a 9. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Inicialmente veamos que el problema principal radica en la lesión vascular. Por lo tanto, podemos utilizar medicación que sea vasodilatadora. Se utiliza el nifedipino o el iloprost intravenoso, que son fármacos que por su efecto vasodilatador van a reducir el grado de compromiso que se tenga secundario al fenómeno de Raynaud. Medicamentos que se deben tomar en cuenta como primera línea para el tratamiento de la esclerosis. El tratamiento de las úlceras digitales. Ya hemos mencionado las características del tratamiento usual, ¿no? Curaciones, limpieza de las lesiones, uso de antibióticos en el caso de sobreinfección, pero también se ha descrito y se recomienda el uso de prostanoides intravenosos, como es el iloprost, que pueden llegar a ser eficaces para curar úlceras digitales, pero obviamente cuando estas úlceras están en una etapa inicial. Y hemos visto algunas imágenes con úlceras necrosadas, úlceras con isquemia o con necrosis muy marcada, con un compromiso del tejido también muy importante. Esas úlceras obviamente no llegarán a curar, pero si son úlceras en etapas iniciales, úlceras con un compromiso de tejido también menor, el uso del iloprost como parte del grupo de los prostanoides llega a ser efectivo, puede llegar a ser efectivo. Para la hipertensión arterial pulmonar, otros fármacos, aparte del corticoide y del sildenafil, que son los que actualmente utilizamos como fármacos de primera elección, podemos utilizar el bosentan o el citaxentan, que son fármacos que también tienen un efecto vasodilatador a nivel de arterias y arteriolas pulmonares, disminuyendo la presión que se ejerce dentro de las arterias pulmonares para lograr contrarrestar, aunque sea parcialmente, la hipertensión arterial pulmonar. Acá les muestro justamente lo que les preguntaba hace un momento, el uso del sildenafil. El uso del sildenafil está muy arraigado acá en nuestro medio y se recomienda su uso en otros países. Esta es una referencia que se tomó de los Estados Unidos, que indica que el sildenafil debe utilizarse cuando el bosentan no ha sido eficaz. Pero acá en nuestro medio, al no contar con el bosentan, utilizamos de primera línea el sildenafil como fármaco de primera elección. Para el compromiso dérmico, para la lesión a nivel cutáneo, podemos utilizar los fármacos inmunosupresores que ya hemos mencionado en otras patologías, como el metotrexato, la ciclofosfamida o inclusive la satioprima, la ciclosporina o el micofenolato. Estos otros fármacos, estos últimos que hemos mencionado, no son fármacos que se indiquen como de primera elección, en vista de que varios estudios no los recomiendan, porque no se ha logrado identificar una mejoría importante luego de su uso, pero sí con el uso del metotrexato, que mejora las lesiones cutáneas, y la ciclofosfamida, que también tiene este mismo efecto. La ciclofosfamida también nos sirve como fármaco para la enfermedad intersticial pulmonar,
que viene secundario a la fibrosis. La fibrosis pulmonar se produce por alteración del intersticio del tejido pulmonar. Entonces, la ciclofosfamida será un fármaco que también nos ayuda a controlar esta alteración pulmonar. En los casos de compromiso renal se recomienda el uso de los IECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Está indicado como fármaco de primera elección cuando exista lesión renal secundaria a la esclerosis. Los corticoides también están dentro del grupo de fármacos que se puedan utilizar, que pueden ser utilizados en casos de lesión renal. Pero como en toda patología renal, el uso de corticoides debe ser monitorizado de manera continua por la posibilidad de los efectos colaterales que se tengan por su efecto mineralocorticoide o glucocorticoide, alterando el metabolismo de los electrolitos, sobre todo del sodio y del potasio, o por su efecto glucocorticoide, por la probabilidad de que pueda subirnos los valores de glicemia. Para el compromiso gastrointestinal, los inhibidores de la bomba de protones, donde el omeprazol es el principal representante, está indicado también como fármaco de primera elección. El uso del omeprazol está indicado no como tratamiento profiláctico, sino ya como un tratamiento de mantenimiento a largo plazo, porque nos ayuda a disminuir la sintomatología del reflujo gastroesofágico para evitar mayor lesión a nivel del esófago. También, si se presentan úlceras esofágicas o estomacales, el uso del omeprazol también está indicado. Los prokinéticos, como son la domperidona, la cisaprida, la mosaprida, son fármacos que van a aumentar la velocidad del vaciamiento gástrico. Estos fármacos hacen que el estómago trabaje más rápido de lo normal y que su contenido pase a duodeno también en un menor lapso de tiempo. Estos fármacos prokinéticos nos sirven en el caso de la esclerosis sistémica cuando se presenten trastornos de la motilidad, sobre todo a nivel esofágico, ¿no? Con la presencia de disfagia, síntomas de reflujo gastroesofágico, aumento de volumen a nivel estomacal posterior a la ingesta de los alimentos, lo que se llama la sensación de saciedad, o inclusive en casos donde se tengan las características de una suboclusión intestinal que puede estar mediada por el crecimiento de las vísceras, como hemos visto el caso del megaduodeno. El uso de los antibióticos está indicado cuando el compromiso intestinal es importante en la esclerosis sistémica. ¿Qué pasa cuando existe un síndrome de mala absorción? Se esclerosan las vellosidades intestinales, se atrofian las microvellosidades, el borde encepilo que tiene el intestino, lo cual va a impedir la absorción de nutrientes. Esto se llama síndrome de mala absorción. En los casos de la esclerosis, estas zonas endurecidas pueden ser foco de una sobreinfección bacteriana y por lo tanto en esos casos sí estaría indicado el uso de antibióticos. Pronóstico de los pacientes con esclerosis: cuando la presentación es limitada a zonas sobre todo cutáneas, como hemos visto en algunas imágenes, podemos indicar que el pronóstico llega a ser relativamente bueno. Un 10% de los pacientes pueden evolucionar a hipertensión arterial pulmonar y la supervivencia a los 10 años de hecho el diagnóstico puede ser inclusive más del 75% de los pacientes.
De todas maneras, la sobrevida, ¿hasta qué edad van a vivir estos pacientes? Posiblemente no pasen de los 50 años. Las formas difusas con compromiso visceral, con compromiso pulmonar, cardíaco, intestinal, son las que tienen el peor pronóstico. Y hemos indicado que estos son los motivos por los cuales el paciente llega a fallecer. Y la supervivencia a los 10 años de la enfermedad puede llegar a ser apenas del 55% de los pacientes. O sea, prácticamente la mitad de los pacientes llegarán a fallecer antes de los 10 años de evolución de la enfermedad.